Y le agradezco mucho al ministro de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, ponente en este dictamen aprobado el miércoles, que nos tome la llamada para hablar sobre lo sucedido en la Corte. Mi querido Arturo, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Francisco? Buenas noches, muy bien. Agradezco mucho que tomes esta llamada y creo que a mí lo que más me preocupa de esta decisión de la Suprema Corte de Justicia, Arturo, es la desinformación de la gente. Creen que ya la marihuana hoy en día ya es perfectamente legal y hay que dejarlo muy claro, solamente ampara a 4 personas que fueron los que solicitaron este amparo. Efectivamente, la sentencia de la Corte ampara solamente a estas 4 personas para el autoconsumo. Pero lo trascendente de este fallo es que por primera vez la Suprema Corte determina que el autoconsumo de la marihuana es constitucionalmente válido. Es decir, que la prohibición absoluta para el consumo de la marihuana es contrario al derecho humano de libre desarrollo de la personalidad. Y este fallo debería motivar, me parece que lo hace necesario e indispensable, un gran debate en los órganos políticos propiamente dichos y representativos del Estado, a efecto de que a partir de esta decisión que establece que no es constitucional prohibir de manera absoluta el consumo de la marihuana, se pueda regular el consumo de esta sustancia y eventualmente abrir el debate sobre la política antidroga. Mucha atención precisamente lo que estaba en la propia sentencia que el día de hoy fue aprobada por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia y la basas en 3 asuntos principales. El primero, la libertad de un proyecto de vida. Eso, ¿cómo está protegido por la Constitución? Y me gustaría mucho que al auditorio se lo puedas explicar. Hay un derecho humano establecido en la Constitución y en los tratados internacionales derivado precisamente de este derecho natural al ser humano de poder determinar qué tipo de vida tiene. El desarrollo a la libre personalidad del ser humano es un derecho humano que tiene muchas facetas y una de las cuales es la posibilidad de yo poder establecer el modelo de vida que más me convenga, sí, siempre y cuando no dañe a los demás. La Constitución no establece un modelo de vida con una virtud determinada ni un modelo de vida única. La libertad precisamente que consagra la Constitución es para que cada uno de nosotros tomemos las decisiones que más nos convienen siempre y cuando no lastimemos a los demás. Claro. Y eso incluye poder tomar sustancias tóxicas como el alcohol, como la marihuana o fumar tabaco, por ejemplo. Ahora, precisamente en ese punto en donde tú haces una buena descripción e incluso además de todo hablas de estadísticas. Primero, de la capacidad que tiene el cuerpo humano de ser o de volverse adicto a la marihuana, al alcohol también, por supuesto, al tabaco y también los delitos que se pueden cometer cuando se está bajo los influjos de la marihuana. Y esto ha suscitado un gran debate. ¿De verdad esto es un debate real? ¿Es un debate científico o tiene que ver ya con una postura política de diferentes grupos de poder, factores reales de poder en el país, Arturo? A ver, en la Suprema Corte lo debatimos a partir del punto de vista científico, nos documentamos de la información más relevante que hay, no solo en México, sino en el mundo. Y ahí de esta información científica se derivan varias cuestiones. Primero, que la marihuana obviamente no es inocua, es una droga y como tal produce daños, pero los daños no son de una magnitud que permita constitucionalmente una prohibición absoluta. Los daños son mucho menores de lo que se pensaban, similares incluso a los que puede tener el alcohol o el tabaco. En segundo lugar, también se ha determinado científicamente que el nivel de adicción de la marihuana es muy bajo. Estamos hablando entre el 7 y el 9% de los que lo consumen. Y en tercer lugar, tampoco se estableció una incidencia entre el consumo de la marihuana y la criminalidad, sobre todo la criminalidad violenta. Estos aspectos que a veces escucha uno en la sociedad se derivan sobre todo de una falta de información, pero no resisten un análisis científico. Arturo, ahora, ¿en qué condiciones esta asociación, la famosa asociación SMART, va a poder sembrar, cosechar, preparar
transportar y consumir la marihuana? ¿En qué condiciones? ¿Tiene que ser en la dirección específica de la asociación? ¿Lo pueden hacer en su casa? ¿En qué condiciones la justicia federal los ampara? Es una pregunta muy importante. Primero, son las 4 personas físicas, no se amparó a la persona moral, solo a las 4 personas físicas. Pueden, obviamente, sembrar, cosechar, transportar, pero solo aquello necesario para su autoconsumo, exclusivamente para eso. No se puede comercializar la marihuana, no se puede incluso distribuir con otras personas, y lo que es muy importante, siempre y cuando esto no afecte a terceros. Es decir, no pueden hacerlo cuando hay menores de edad, cuando hay niños, cuando hay adolescentes e incluso adultos que no hayan aceptado, hayan dado su consentimiento para que alguien pueda fumar marihuana en el entorno en que ellos se encuentran. Esto no podrá hacerse. Se tiene que dar en un entorno privado sin lesionar derechos de terceros. Evidentemente, entonces, no pueden ni poner un invernadero para cosechar a gran escala la marihuana, ni mucho menos, ¿no? A partir de esta resolución, por supuesto que no, se podrá, en su caso, si se lleva a cabo un debate y viene toda una reforma que tiene que tomar muchos aspectos en cuenta, que obviamente no es papel de nosotros como jueces determinar. Ahora, me queda aquí una pregunta que es muy importante. ¿Se declaran inconstitucionales para estas personas que pidieron el amparo algunos artículos de la Ley General de Salud? Si se da un debate a nivel nacional, en el cual finalmente ganen aquellos que no están en favor de que pueda darse el uso de la marihuana de uso recreativo, estoy hablando de legislativo, ¿qué es lo que pasaría? ¿Qué es lo que tendrían que hacer? ¿Tendrían que modificar la Constitución? No, lo que pasaría es que cada vez que pues alguien quiera tener este derecho, pues promoverá un amparo y eventualmente el amparo se le va a otorgar. Yo creo que México está entrando a un estadio de madurez en donde cuando el Tribunal Constitucional toma una determinación de este tipo, se tiene que actuar en consecuencia. Creo que tenemos que tomar en cuenta una cosa muy importante. Cuando hablamos de derechos humanos, los derechos humanos no son sujetos ni de consulta popular, ni de votación, ni de encuestas. Los derechos humanos se tienen que respetar aun cuando la mayoría e incluso la unanimidad piense lo contrario. ¿Otra Corte Constitucional en el mundo, Arturo, ha tomado una determinación de este calibre? En una corte del nivel de la nuestra, un tribunal constitucional, una Suprema Corte Nacional, hasta donde yo entiendo, somos el primer tribunal constitucional en el mundo que lo hace. Hay algunos casos, pero que no son de tribunales tribunales o cortes supremas. Pues Arturo, yo creo que se ha abierto a partir del día de hoy una ventana muy importante para debatir sobre la mesa abiertamente un tema que puede ser muy importante. Aquí también me gustaría hacer una aclaración. Mucha gente decía que a partir de esta determinación va a bajar la violencia en México. Yo leí con mucha puntualidad las 88 páginas de tu proyecto de sentencia, ahora ya sentencia, y nunca hablas de ese tema, para que a la gente le quede claro también. No, ese no es el papel de nosotros. Nosotros estamos resolviendo un asunto en sede de derechos humanos exclusivamente, pero creo que esta resolución de la Corte sí debe ser un parteaguas, porque a partir de ahora cambian las coordenadas de la discusión, toda vez que, reitero, la Corte ha considerado que es un derecho humano poder consumir marihuana sin lesionar derechos de terceros. Y ahora creo que con respeto y con tolerancia hay que poner sobre la mesa el tema y discutirlo. Exactamente, discutirlo, pero con la idea de dar soluciones, porque a veces en México debatimos para no tomar decisiones. Creo que hoy es imperioso debatir, pero de manera constructiva y para avanzar y para tomar las decisiones que mejor convengan al país. Creo que es un tema que vale mucho la pena que se estudie, que se analice, que se vote y que se avance. Creo que México está inmerso en una gran cantidad de transformaciones constitucionales, jurídicas y de otro índole, y nos habíamos quedado rezagados en este tema. Arturo Saldívar, ministro de la Suprema Corte de Justicia, agradezco mucho, Arturo, que hayas tomado esta llamada. Al contrario, Francisco, gracias a ti, un abrazo. Gracias, un abrazo también de vuelta. El ministro Arturo Saldívar, el ponente y el autor de esta sentencia que ha permitido a estas 4 personas el uso recreativo de la marihuana.
Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.